A veces, la verdadera victoria no está en luchar por algo que aún deseas, sino en aprender a soltar lo que te destruye por dentro. Sé que te sientes roto, ignorado, desplazado, como si el mundo entero te hubiera dado la espalda. Pero escucha bien, el estoicismo no es solo resistencia, no es solo aguantar en silencio. Es una forma de renacer desde el dolor, de convertir esa herida en tu fuerza más profunda. Porque en el silencio, en la aceptación de lo que no puedes cambiar, encuentras el poder de reconstruirte. Y en esa derrota aparente, en esa rendición que muchos llaman fracaso, yace la oportunidad más grande, la de redescubrir quién eres cuando ya no intentas, sino simplemente eres. La primera verdad que debes aceptar es que no todo está en tus manos. La vida, en su infinita sabiduría, nos presenta situaciones que escapan a nuestro control. Y aún así, muchas veces, nos aferramos con fuerza a esas cosas que no podemos cambiar, como si nuestro sufrimiento dependiera de ello. Pero déjame decirte algo, aferrarse es condenarse a la esclavitud del sufrimiento. Soltar, en cambio, es liberarse. Es comprender que el poder no reside en cambiar las circunstancias externas, sino en cómo tú las aceptas. El estoicismo nos enseña que la paz interior no está en evitar el dolor, sino en aceptar que el dolor es parte de la vida. Como decía Marco Aurelio, el impedimento para la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es decir, lo que consideras obstáculos, en realidad, son las oportunidades que la vida te da para crecer. La diferencia radica en si te aferras a la resistencia o si aprendes a fluir con ella. Cada vez que te aferras a un resultado, a una expectativa, a una persona o a un pasado que ya no existe, te estás privando de la libertad más profunda, la libertad de aceptar lo que es. La verdadera fuerza no es la que vence en la batalla, sino la que comprende que no hay batalla que valga la pena si pierdes tu serenidad. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantenerte firme en medio de la tormenta. El poder del desapego no significa desinterés ni indiferencia. Significa entender que tu valor no depende de las circunstancias externas. Significa saber que tú eres más grande que cualquier pérdida, que cualquier rechazo, que cualquier fracaso que la vida te pueda presentar. La virtud del estoico radica en que tú permaneces intacto, incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Recuerda, no es el mundo quien te roba la paz, sino tu apego a cómo deseas que las cosas sean. La verdadera fortaleza reside en aceptar lo que no puedes cambiar, en dejar ir lo que te hace daño y en centrarte en lo que sí puedes controlar, tu actitud, tus pensamientos, tus acciones. Porque en ese acto de soltar, en esa decisión consciente de liberar lo que no te pertenece, encuentras una paz que no puede ser arrebatada por ningún evento externo. La paz interior no es un destino, es un camino que se construye día a día, momento a momento. Y el primer paso para recorrer ese camino es aprender a dejar ir. La realidad no siempre será como tú deseas. Eso es una verdad ineludible. La vida, en su esencia, no pide permiso para ser como es. Nos presenta circunstancias, decisiones, pérdidas y dolores que muchas veces nos parecen injustos. Pero la verdadera fortaleza no reside en negar esa realidad, sino en aceptarla. Porque aceptar no es rendirse, es reconocer lo que es, sin adornos ni ilusiones. Piensa en ello, ¿qué te causa más sufrimiento? ¿La situación en sí o tu resistencia a ella? La resistencia es la raíz de todo dolor innecesario. Cuando luchas contra lo que no puedes cambiar, te desgastas, te fragmentas, te vuelves esclavo de una ilusión. Pero cuando aceptas, cuando permites que la realidad sea tal cual, algo poderoso sucede, dejas de pelear contra los vientos y comienzas a navegar con ellos. Sé que no es fácil. La mente humana busca control, desea que las cosas sean a su manera, anhela tener la razón. Pero esa búsqueda constante solo genera sufrimiento. La aceptación es la clave que desbloquea la libertad interior. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. La percepción que tienes de la realidad determina tu estado emocional. Cambia esa percepción y cambiarás tu sufrimiento. Aceptar no significa resignarse. Significa comprender que hay cosas que simplemente no están en tus manos, y que esa es la condición humana.
Es reconocer que tu control se limita a tu mente, tus decisiones y tu actitud frente a lo que sucede. Cuando aceptas la realidad, dejas de luchar contra el flujo de la vida y comienzas a fluir con ella. La resistencia solo te desgasta, te cansa, te hace perder tiempo y energía. La aceptación, en cambio, te otorga paz y claridad. Cada vez que te enfrentas a un rechazo, a una pérdida o a un fracaso, recuerda, no es el evento en sí lo que te destroza, sino tu resistencia a que sea así. La fortaleza radica en aceptar lo que no puedes cambiar, en entender que la vida es como es, no como tú quisieras. La aceptación no es sumisión, sino la valentía de reconocer la realidad en toda su crudeza y belleza. Porque en esa aceptación, en esa rendición consciente, descubres un poder que va más allá de las circunstancias. Descubres que, aunque todo cambie, tú permaneces firme. Que tu paz no depende del exterior, sino de tu interior. La aceptación es la puerta que te conduce a esa libertad profunda, esa que solo el alma fuerte conoce. El verdadero poder no reside en la fuerza física, en la riqueza o en el reconocimiento externo. Reside en tu capacidad de dominarte a ti mismo. La batalla más importante que enfrentarás en la vida es la que libras en tu propia mente, en tu corazón y en tus emociones. Porque si no aprendes a controlarlas, ellas te controlarán a ti y te convertirás en un esclavo de tus propios impulsos. La emoción, en su esencia, no es ni buena ni mala. Es una fuerza natural que surge en respuesta a los estímulos del mundo exterior. Pero la diferencia entre el que se mantiene fuerte y el que se deja arrastrar por ella radica en la maestría de su mente. Como decía Séneca, no es que las cosas nos afecten, sino que nuestras opiniones sobre ellas nos afectan. La clave está en cómo percibimos y respondemos ante esas emociones. Cada vez que la ira, el miedo, la ansiedad o el orgullo toman el control, pierdes tu libertad. Te conviertes en un náufrago a merced de las olas de tus sentimientos. Pero cuando aprendes a observar esas emociones, a entenderlas sin dejarte poseer por ellas, comienzas a recuperar tu poder. El auto-control no es la supresión de las emociones, sino la sabiduría de no dejar que ellas te dominen. Es la capacidad de elegir tu respuesta, en lugar de reaccionar impulsivamente. Sé firme en esto, tú tienes la autoridad sobre tu mente. Tú eliges qué pensar, qué sentir y qué hacer. No es la situación la que te define, sino tu reacción frente a ella. Cuando dominas tus emociones, elevas tu carácter y fortaleces tu espíritu. No permitas que la tristeza te hunda ni que la ira te consuma. En cambio, cultiva la calma, la paciencia y la claridad. Porque en esas cualidades reside tu verdadera libertad. El auto-control es el escudo que te protege del caos externo y del caos interno. Es la llave que abre la puerta a una vida con propósito y dignidad. Cuando aprendes a gobernar tus emociones, descubres que no necesitas depender de nada ni de nadie para sentirte completo. Porque en esa maestría interior, en esa disciplina de tu mente y tus sentimientos, encuentras una paz que nada ni nadie puede quitarte. Recuerda, no eres tus emociones. Eres el que las observa, el que decide qué hacer con ellas. La libertad no es la ausencia de sentimientos, sino la capacidad de elegir cómo responder a ellos. La verdadera fortaleza reside en tu autocontrol, en tu decisión consciente de mantenerte firme y sereno frente a las tempestades internas y externas. Solo así, en esa maestría, podrás caminar con paso firme hacia tu auténtico poder. En un mundo lleno de ruido, donde las palabras se lanzan como flechas y las opiniones vuelan sin descanso, aprender a guardar silencio es uno de los actos más poderosos que puedes realizar. No todo necesita ser dicho. No toda pelea merece tu voz. A veces, la mayor victoria no consiste en convencer, en defenderse o en responder, sino en aprender a callar con dignidad, dejando que las circunstancias sigan su curso. Porque en ese silencio, en esa pausa deliberada, resides una fuerza que pocos comprenden. El silencio no es debilidad. Es la fortaleza del que sabe que no todo merece su tiempo o su energía. Es la sabiduría del que entiende que algunas heridas solo sanan en la quietud, en la paciencia de no responder a la provocación. Como decía Epicteto, no es que las cosas nos perturban, sino que nuestras opiniones de ellas nos perturban. Y en esa opinión, en ese juicio, radica también la respuesta.
La respuesta que tú eliges o la que eliges no dar. Piensa en ello, ¿cuántas guerras internas, cuántas confrontaciones externas podrían evitarse con un simple acto de silencio? El silencio es el escudo más fuerte contra la provocación. Es la expresión máxima de dominio propio. La victoria no siempre está en la victoria visible, en imponer tu voluntad o en hacer que otros te reconozcan. La verdadera victoria puede ser simplemente no reaccionar, mantener la calma, dejar que las cosas sigan su curso sin interferir. En ese acto de silencio, en esa pausa de control, encuentras una paz que el tumulto del mundo no puede quitarte. Porque en el silencio, en esa elección consciente de no responder, demuestras que tu espíritu es más grande que las circunstancias externas. Demuestras que no eres esclavo de los insultos, de las ofensas o de las injusticias. La resiliencia del silencio te enseña que a veces, la mejor respuesta es ninguna respuesta, porque el silencio, en su grandeza, dice más que 1000 palabras. Recuerda, no siempre es necesario llenar el vacío con palabras. La verdadera fuerza está en entender que el control de uno mismo es la mayor victoria. Y esa victoria se conquista en la calma, en la paciencia, en la capacidad de dejar que las cosas se deslicen, sin aferrarse, sin resistirse. Porque en esa serenidad, en ese acto de dejar ir, descubres un poder que ningún conflicto puede deshacer. Solo en el silencio, en esa quietud deliberada, yace la paz que ningún tumulto exterior puede robarte. El dolor no es tu enemigo, sino tu maestro más silencioso y profundo. La derrota, esa sensación de caída, de haber sido vencido, no es el fin del camino. Es solo la antesala de una transformación. Porque en cada herida, en cada sacrificio, hay una semilla que, si sabes cultivarla con sabiduría, crecerá en virtud y autoconocimiento. La verdadera fuerza no reside en evitar el sufrimiento, sino en convertirlo en tu mejor aliado. Recuerda esto, cada golpe que la vida te da, cada pérdida que experimentas, tiene en sí el potencial de moldear tu carácter. Como decía Marco Aurelio, el impedimento para la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La derrota no es el muro que te detiene, sino el camino que te invita a redefinirte. El sacrificio, en su esencia más pura, es el precio que pagas por crecer, por aprender, por conocerte en la profundidad de tu ser. No permitas que el sufrimiento te destruya. Transfórmalo en virtud. Cada experiencia dolorosa puede convertirse en un escalón hacia la sabiduría si tienes la valentía de mirarla con honestidad. La derrota revela tus límites, pero también te ofrece la oportunidad de superarlos. La clave está en tu actitud, ¿te dejarás consumir por el dolor o lo usarás como combustible para fortalecer tu espíritu? La diferencia entre uno y otro radica en la perspectiva que eliges adoptar. El sacrificio, por duro que parezca en el momento, es un acto de amor propio y de disciplina. Es la prueba de que estás dispuesto a renunciar a lo superficial para abrazar lo auténtico. Cuando entiendes que todo sacrificio lleva en sí la semilla del crecimiento, dejas de verlo como una pérdida y comienzas a valorarlo como una inversión en tu alma. Transformar el dolor en virtud requiere coraje. La misma valentía que se necesita para enfrentarse a la derrota, para aceptar el sacrificio y seguir adelante, es la que te revela quién eres en realidad. Porque solo en esa aceptación profunda, en ese acto de convertir la derrota en un peldaño, encuentras la verdadera grandeza. La grandeza que no se mide por los logros externos, sino por la fortaleza interna que surge cuando eliges aprender, crecer y conocerte en medio del sufrimiento. Recuerda, en cada caída, en cada sacrificio, yace la oportunidad de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Solo necesitas la mirada correcta, esa que no temerá al dolor, sino que lo abrazará como un aliado en tu camino hacia la virtud y el autoconocimiento. Recuerda que la verdadera victoria no siempre se mide en resultados visibles, sino en la fortaleza que construyes en tu interior. Cuando aprendes a soltar, a aceptar, a dominar tus emociones y a convertir el dolor en virtud, descubres que ya tienes todo lo que necesitas para seguir adelante. La vida no siempre te dará lo que deseas, pero siempre te ofrecerá la oportunidad de crecer en autenticidad y sabiduría. Enfócate en tu propio poder, en tu capacidad de cambiar desde dentro. No busques en el exterior lo que solo puede encontrarse en tu interior.
La transformación empieza ahora, en este instante, en la decisión de dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar y comenzar a aprovechar cada lección que la vida te brinda. Este camino es tuyo, y solo tú tienes la llave para abrir la puerta a una existencia plena, serena y auténtica. Vuelve por más lecciones estoicas, porque cada desafío, cada caída, cada silencio y cada sacrificio, son los cimientos de tu verdadera grandeza. Solo así, en esa constante búsqueda de autoconocimiento y control, podrás alcanzar la libertad que siempre has llevado dentro.